te da más experiencia los fracasos que los éxitos. Experiencia es lo que de una u otra forma se va acumulando, ¿no?, en el desarrollo de vida. Para mí no es trabajo, es una alegría hacer lo que hacemos. El tercero de tres tiempos, la tercera escala del gran concierto del balón por nuestro país. México en tres tiempos, que ya ha viajado aquí a 1970 con tres estrellas en aquel instante del combinado nacional. El Cabo Valdivia, el guardameta, el Cuate Calderón y Enrique Borja. Lo hemos hecho también a 1986 con tres figurones de aquel tricolor. Manolo Negrete, el Sheriff Quirarte, Miguel España. Y ahora vemos hacia lo que viene. Esta tercera escala, este tercer privilegio de recibir, antes que ningún otro país, el gran certamen del fútbol. Y lo hacemos con tres referentes de los medios de comunicación. Uno de ellos con antecedentes en la cancha, Rafael Puente. Dos de ellos como líderes de opinión desde hace años, décadas, José Ramón Fernández y Emilio Fernando Alonso. Comenzamos. Y llegó, como decíamos antes, el momento del tercero de estos tiempos. México en tres tiempos, historias de leyendas. Hemos seguido y escuchado aquí a leyendas del Mundial del 70 y del 86. Y es momento de ver un tanto hacia el futuro, pero también al pasado, para entender lo que viene hoy, a través de tres voces primordiales de nuestro deporte, de nuestra crónica, de nuestra comunicación. Empiezo con José Ramón Fernández. José Ramón, ¿cómo estás? Alberto Lati, ¿cómo estás? Qué honor. Saludos. ¿Cómo estás, Emilio Fernando Alonso? Muy bien, Beto, muy contento de estar aquí con José Ramón, con Rafa y contigo, desde luego, y con todo el público, ¿no? Queridísimo Rafa Puente. Muy contento. A ver, empiezo. Muy agradecido de poder compartir. No ha sido toda. Casi no se conocen, ¿verdad? Bueno, Sí, con José trabajamos Ramón juntos toda mucho una tiempo. vida y con Muchos Emilio años. casi. También, sí. ¿En qué se parece el fútbol a la vida? Por la vida al fútbol. A ver. Para los que fueron jugadores como Rafa, pues es su mejor momento. El fútbol y la vida. Yo recuerdo a Rafa haberlo visto de portero. Emblemático. Buen portero, sí. Poco Y lo vi en progreso. su retiro. Y después trabajó mucho tiempo con nosotros. Trabajamos juntos. Fuimos a mundiales. Con Emilio también. Muchos. Hicieron mesas Emilio y yo inolvidables. Nunca fuimos futbolistas, éramos bastante. Pero hicieron bastante mesas malos, inolvidables pero juntos bueno. los tres. Sí, la verdad que sí. Emilio, ¿el fútbol se parece a la vida al fútbol, o cómo lo plantearías esta analogía? Mira, para mí el fútbol ha sido mi vida, te lo puedo decir. Sí. Yo hay una fotografía en casa de ustedes, allá en mi pueblo, en Iguala Guerrero, donde está Donde mi no hace madre. calor, no hace calor. No hace calor. Como aquí ahorita, allá estamos como a 35, 40 hoy. Oh, O sea, Fresco. normal, para nosotros está bien. Y hay una foto de mi madre con mi papá narrando, estaba embarazada de mí. O sea, yo todavía ni nacía y ya escuchaba a mi papá, ¿no? sí. Porque dicen que los fetos ya escuchan las voces, por Claro. eso luego te reconocen. No cuando te iba a nacen. decir que buen oído. Sí. Y entonces. Tu padre era otra voz indispensable en esto. Pues mira, estuvo muchos años un también. Él empezó muy histórico. joven también allá en el pueblo. Había una liga en ese tiempo, en los 40, que se llamaba Interestatal, que jugaban equipos de Guerrero, bueno, nada más de Iguala en el norte de Guerrero, de Morelos, en Puente de Isla, Morelos, en Cuernavaca, y muchos equipos del Estado de México, entre ellos el Tolteca, el Doshey, el Toluca, Sinacantepec, y en uno de esos jugaba el maestro Martí Mantorra, ya retirado. Sí. Creo que Cementos Tolteca es de españoles, ¿no? Entonces lo invitaron. Era un crack, Martín. No, hombre. Difícil encontrar a alguien que rematara tan bien y Sí. tan fuerte de cabeza. Muy bien. Habla la historia de haber hecho goles del límite del área grande. De Un cabeza. La martillo. cesta. Vino con las- Ahora que con la está selección hablando española, de vino. todo esto, del que ha sido su vida, ahí en Iguala jugó de portero. Sí, muchos años. Emilio fue portero muchos años. Lo hemos ¿Tú fuiste platicado portero? ahí. Sí, muchos años. Y fui Sí. campeón en la primera fuerza de mi pueblo y en la preparatoria, en los juegos de interprepas, ¿no? Yo un par de veces tuve la oportunidad de ir a jugar a Iguala, Sí. enmarcado, una cancha de tierra, Sí, de tierra, y sí. pero a reventar de gente. Sí, pasto O sea, árabe. la línea la marcaba el aficionado. Sí, es una afición. Sí, mucha Es que a ver, afición, es muy pero es prendida. inevitable que estamos hablando de fútbol y la vida.
porque van mezclados y más con lo que Claro. ustedes han dedicado de más de medio siglo dedicados a esto de alguna manera o de otra. ¿El fútbol o la crónica deportiva, José Ramón, refleja algo de nosotros como persona? Es imposible que el José Ramón ser humano no salga a través del micrófono cuando está hablando de fútbol. Sí. La objetividad se pierde muy fácilmente. A ver, Porque te gusta algún color de algún equipo. Sí. O le vas a algún equipo internamente. Y bueno, yo soy Puma de nacimiento. Y de Puebla. Pero el Puebla lo han desbaratado. En cambio, los Pumas ahí se mantienen. Es un equipo que lucha, pelea. Ahora está de líder, fue de líder. No, ahora está Fuerte, sí. donde no esperaban. esperando su momento. Efraín ha hecho un buen trabajo ahí. Bueno, Muy buen estupendo. Y en tu caso, y Rafa, corrigiendo ciertas cosas. cuando atajabas, ¿reflejabas algo de tu ser humano? Oh, totalmente. Sí juegas como eres. Así Claro. como comentas como eres. ¿no? A mí el temperamento Sí. fue lo que me hizo portero, porque me agarraba a golpes. De verdad, mi mamá, que en paz descanse, pero apasiona, dos pasiones en su vida. Brava, el brava El tu mamá. fútbol y los toros. Yo la vi en la No, asturiana. brava, pero ¿Bravísima? brava en serio. Sí, claro. No, brava. era O sea, asumiendo una jugar. gente correctísima, respetuosa. Pero que no la buscara. Gran personalidad, muy guapa, modestia aparte, muy guapa. Sí, yo tuve el gusto de conocerla también. Sí, y Y apasionadísima. muy amable, pero el Y fútbol la ¿sabes qué? volvía Muy loca. O sea, brava. y más si estaban los hijos. ¿eh? Entonces, Con los nietos. Y los nietos. fíjate, lo importante de esto, porque tú te vas formando jugador en la calle con las famosas coladeritas. Sí, claro. Sí, cómo no. Y, Las caritas. y echando el aguas que viene coche y entonces se paraba la Carro, y paraba todos la se pelota, ¿no? detenían. Sí. Pero bueno, y luego en lo que eran las aceras, que el remate de una acera era de pasto, pues ahí con el riesgo de romper vidrios de la casa, Sí, sí. pues ahí era patear. Me pateaba mi hermano José, mi primo Luis, siempre lleno de amigos. Y aparte, pues en la colonia teníamos muchos amigos y había una competencia grande por jugabas casi de calle contra calle. Y era un México en el que se podía estar en la Ahí calle. no, y claro, se ahí crecía en la calle. crecimos y nos entreteníamos con todo, pero por encima de todo el fútbol. A ver, Emilio, con la madurez de todos estos años, décadas, con el micrófono y con tu icónico relato, ¿cómo ha cambiado tu manera de percibir la comunicación del deporte? Bueno, yo crecí al lado de un comunicador, ¿no? Mi padre. Claro. Él era locutor en una estación de radio en Iguala y entraba muy temprano, se metía en unas friegas, entraba a las 6 de la mañana y a veces llegaba de México de comentar los juegos de Guadalajara los miércoles en la noche a la 1 o 2 de la mañana. Y a las 5 ya estaba bañando para irse a la vuelta de la casa de ustedes allá, que estaba la RCN de Iguala. Trabajó muchos años ahí. Y yo desde que era niño lo acompañaba. No había asiento en la cabina, entonces lo que hacía yo era que vaciaba los botes de basura en el basurero, los volteaba y yo me sentaba ahí. Y entonces desde ahí me empezó a gustar, ¿no? En ese tiempo los locutores, al menos en mi pueblo, tenían que sacar los cassettes para ir metiéndolos para el comercial, le iban palomeando, ¿no? Claro. Una lista que tenían Ahora, ahí. tú empezaste en béisbol, ¿no? O narraste béisbol narré mucho béisbol tiempo. mucho tiempo, pero yo De empecé verdad, en el y con- fútbol. Sabes mucho de béisbol. Sí, hombre. Me gusta. Pero Y eso de a mi padre voleibol, también le gustaba. Perdón que te interrumpa, de Gracias. voleibol. Sí, claro. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en En los Juegos Grecia? Olímpicos, En ¿eh? Atenas. En los 2004. Olímpicos. Ahí tuve la oportunidad de estar junto. No, Emilio, narraba lo que le pusieran. Narrando. Que aparte fue en un momento donde el voleibol habían surgido una serie de cambios muchos, sí. en las reglas Sí, claro. Sí, sí. y se volvió de ser un espectáculo pues que realmente era medio pasivo. Sí, pero ahora Se volvió Lo hicieron muy espectacular. muy agresivo, dinámico. muy espectacular. A ver, Mira, pensamos... Rafa, Beto, si me permite, Por eso favor, se lo Emilio. debo a José Ramón. Un día, antes de ir a unos Juegos Olímpicos, me dijo, Alonso, ¿tú nada más narras fútbol? ¿Puedes narrar boli? Le dije, sí puedo, yo jugué muchos años voleibol. En el pueblo todos juegan, no algo. Porque o juegas o te vas a la cantina a chupar. No, hombre, Jugábamos Emilio. básquet o boli, ¿no? Entonces le dije, yo por supuesto le agradezco. Y desde los primeros Juegos Olímpicos que me tocó acompañar a José Ramón, en Corea narré voleibol y a mí me encantó. Seúl 88. Sí, Seúl 88. Y luego ya seguí en Barcelona, en Atlanta. De hecho, en Atlanta, si hay oportunidad de contar una anécdota que José Ramón no se olvidará, era una final buenísima, ¿eh? Italia-Holanda, con dos ¿Varonil o femenil? varonil. Varonil. Y el cue para ir a la pausa, si me permiten, era TV Azteca en los Juegos Olímpicos del Centenario. Y ahí ya te cortaban. Y yo doy y de repente digo, fruta madre, qué trinche juego. Y de repente el teléfono, ¡Puño Alonso! Era José Ramón Y yo, regañando. pues no, que iban a cerrar cuando uno dijera eso, pues ya no es mi culpa. Por eso me la perdonaron, yo creo, ¿no?
Pero se oyó muy feo, pero cuando regresé, mucha gente se acordaba. Oye, ¿y cómo se te fue? Pues estaba bien emocionado, ¿verdad? Fue un partidazo, ¿eh? Porque somos humanos finalmente. Sí, sí, claro. Y lo disfrutas. Cuando te ponen la música especial de los Juegos Olímpicos, a mí se me salían lágrimas, la verdad. Aparte, España, pues yo soy nieto de españoles de los dos lados, ¿eh? De papá y mamá. Sus padres eran españoles los dos, uno asturiano, mi abuelo Emilio, y otro cántabro, mi abuela Manuel. Y estabas en Barcelona en esto. Oiga, Sí. viajo a 1970, la Copa del Mundo de México. ¿Cómo era México, José Ramón? El México que esperaba aquella Copa del Mundo del Más 70, tranquilo. ¿cómo era? Más tranquilo. Sí. No había tanta violencia. Ajá. No había narcotraficantes. ¿Podrías comprar Bueno, boletos había- antes de los partidos? José Ramón? No, no, se bueno, la puede. violencia se había dado con los Olímpicos. Con el 68. Pero fue Terrible. Fue otro tipo de violencia. Fue una Sí, violencia no, estudiantil y política. política. El comportamiento de la gente en 1970 yo creo que fue ejemplar en Fue México. festivo, ¿no? claro. Todo el tiempo Muchos fue de los del festivo. 68, Sí. líderes del CEU, el Comité Estudiantil, hoy son altos miembros del gobierno. Sí, claro. Pero el 70 era más tranquilo y la gente estaba motivada por el Mundial. Era el primer Mundial que se jugaba. ¿Había incertidumbre, José Ramón, de cómo nos va a salir esto? Sí, lógico, porque se había construido el Estadio Azteca para el Mundial del 70. Empezó en 66 a construirse un poco antes. En 62 se inauguró con un partido de América-Torino. que primero 6-6, ¿no? Lo hizo, no, 2-2. Los dos. El primero No, lo en hizo- 66, 66, sí. 1966. No, Arlindo Izague, 2-2, ganaba América 2-0 y le empató a 2. El Torino. 2-2, claro. Torino. Fue un gran estadio, gigantesco. ¿Tú te acuerdas, Emilio, de una gran euforia al recibir el Mundial del 70? ¿Tenías Sí, 10 yo años? tenía 11 10 años, sí. Iba a cumplir 10 años. Yo nací en el 60, entonces estaba por cumplir 10 años y yo sí me acuerdo. Y aparte mi padre pues, ya estaba en los medios y de repente, es lo que digo, que antes sí podías conseguir boletos, no como ahora que te tienes que anotar y que si te llega, que si no... No, y eran- pero eran boletos baratos, ahora son carísimos. por eso, ahora son carísimos. Entonces, veníamos del pueblo. Por ejemplo, me tocó estar en el Azteca en la inauguración porque vino mi padre y yo vine con él en aquel 0-0 de México contra la Unión Soviética, que a punto estuvo de meter un gol de cabeza a Horacio López Salgado, mi Sí, paisano sí, de sí. Tasco, pero se la paró el portero que vino porque trajeron a Lev Yashin, pero De ya no suplente, jugó. ya no No, jugó. no. Ya no jugó. No, traían a dos porteros, Dos uno porteros. Uruchatse Ajá, y y el uno se otro lastimó, ¿no? Bausa. Ajá. ¿Y quién fue el que paró contra México? Yo tapó creo el que fue. remate a Horacio. Y me parece que era un portero, porque no estuvo de suplente Yashin. Ah, ¿no? ¿Lo regresaron? No, sí yo vino, creo que- ¿eh? Venía en la comitiva, No, venía en la delegación. Yashin era la gran figura. Sí, del equipo. Pero Había no jugó sido Mundial incluso 62, balón de oro. sí. Sí, El único Siendo portero, portero fue en la la fecha. historia. fue el mejor portero en haberlo 66, en el conseguido. Mundial Y 66. tú como niño que soñaba, como joven que soñabas con el fútbol, ¿qué fue para ti ese Mundial del 70? Yo estuve en el previo del Mundial, yo estuve en las concentraciones de Huastepec. Lo que pasa es que yo ahí tenía 20 años. Bueno, cuando cumplí justo 19 años, me opera de meniscos don Aurelio Perstoifer, Sí, que en como paz que era el descanse. médico de la selección, ¿no? Y era el la médico América. más importante en el renglón deportivo en todo el país. Era el cómo no. médico de la selección, de la América, etc. Y había visto interrumpida mi carrera por la operación y estaba todavía con el tema de la rehabilitación, que nunca pude recuperarme a plenitud. Y en las convocatorias de Raúl Cárdenas, que el entrenador de porteros era Toño Carvajal, estuvimos Nacho Calderón, que siempre era el estelar, por así decirlo. Sí. Le tocó aparecer en una ocasión portero del Torreón, se van a acordar, Salvador Curi. ¿Cómo no? Sí. Que lo jugó en Chivas. Bueno, en alguna convocatoria fue Raúl Orbañanos convocado también, pero yo estoy en 3 de las convocatorias con los trabajos en Huastepec previos a la Copa del Mundo. No había sido nominado nunca Paco Castrejón. Y lo Y llamaron, Paco ¿no? Castrejón terminó siendo el tercer portero. Sí, cómo no. Era Calderón, Mota, el Toño Piolín Mota, sí, Mota, cómo no. Toño, y Paco Castrejón. Y tú eras muy joven, pese a eso ya estabas en el radar. No, yo la verdad tuve la fortuna de tener mucho éxito en el despegue. Claro. Yo juego en lugar de Raúl de manera para mí inesperada totalmente en el Estadio Jalisco contra el Atlas. Dagoberto Moll
Yo venía jugando con la reserva. Había yo jugado 8 partidos en la reserva profesional. Qué buenos torneos esos, ¿no? Sí, ¿Y cómo muy salieron buenos. jugadores de esos torneos? Muy buenos. Sí, claro. Porque jugaban los jugadores que venían de lesiones, o el jugador que estaba suspendido, o el jugador Sí. que había bajado su nivel, pero eran jugadores de primera muchos. A mí, del de hecho, primer todavía me equipo. tocó ese torneo y la verdad yo me iba temprano para ver el juego de reservas. porque La era gente imperi- eran los teloneros y era la Sí. jornada No, no. completa. Y a veces en el Jalisco, cuando jugaban un Atlas Chivas de reservas, ya estaba lleno, ¿eh? No, sí. Ya estaba lleno y cuando ya venía el partido estelar ya no cabía nadie. Oye, José Ramón, del 70, ¿qué momento te impresionó más? ¿El partido del siglo? Sí, el partido del siglo y la inauguración con México y la Unión Soviética del Estadio A mí me Azteca. gustó mucho, aunque lo vi por televisión, un Brasil-Perú en el Jalisco, que fue un partidazo. El mejor para mí, Brasil-Inglaterra. Perú dirigido Ah, por no, Didi. Gol de Jairzinho Por Didi, sí, y el sí. día de la tajada de Gordon Banks Pero esa- a Pelé. Sí. Ese partido para mí, aparte, dato curioso, siempre fue cuestionado Félix, el portero Sí, de Brasil. Y no era tan malo, ¿eh? Ese día tuvo una actuación extraordinaria. Sacó, me acuerdo perfecto, un par de pelotas a Alan Ball, que era un el inglés. volante ofensivo, el 8, que le Pelirrojo. pegaba de Le media Pegaba Pelirrojo. distancia. durísimo. Él había sido Muy campeón buen del jugador. mundo en 66 Claro, Alan Ball, con Inglaterra. claro. Sí, sí. Con Inglaterra, junto con Gordon Banks, con Bobby Charlton, con... Bobby Stein. Bueno, ya no Moore. estaba Jackie Charlton para el Mundial Pero de estaba- México. Vino estaba- Bobby Bobby Moore venía del escándalo en Bobby escala Moore. en Colombia, que lo acusan de robarse De las las joyas. Esmeraldas. Sí. ¿Te acuerdas? Bobby Sí, Moore así era llega. un jugador. Un Ahora, jugadorazo. Tú con llegas a todo Wembley y lo primero respeto, que ves es la estatua de Bobby la estatua. Moore. tuve la oportunidad de ver el partido llamado del siglo, que fue un partido 1-1. Partido bastante tiempo regular. X, el Sí, que tiempo pitó Arturo Yamazaki. Empató Sí. Yamazaki. Si se acuerdan, empató Snellinger, que Sí, que jugaba en el Italia, Milán. jugaba en claro, Italia, Era sí. lateral En derecho. el último minuto. Y es el que empata a 1. Se van a tiempos extras. Y ahí sí se vino. Sí, pero la verdad, el desgaste físico, la lesión de Beckenbauer, que termina con Con el brazo en cabestrillo, ¿no? en cabestrillo, Qué bárbaro. jugando el partido. Y como fue el marcador, por eso le llaman el partido del siglo. No, Sí, es- porque Pero los en tiempos extra fueron calidad, trepidantes. el partido de Perú, Allá aparecieron pero, en el partido del Sí, siglo Inglaterra, Brasil por Italia, también, Inglaterra. Riva, Rivera, Boniseña. Para mí el Boniseña, Sí. Tomellini, eran muy buenos jugadores. Más, Ya estaba Facchetti Riva con hace Ramón gol, en ese tiempo, sí. Rivera hace un gol, Sí. Azola estaba ahí en el equipo. Enrico Albertosi, el Enrico portero. Albertosi. Bertozzi. Chera, Dino Sof. Chera. Burnic. Dino Sofi iba como suplente. Sí, Sí. Chera era el mejor, para mí el mejor central del mundo en ese En ese momento. tiempo, sí. Chera, era muy Y bueno. jugaba Burnich de lateral sí, derecho. cómo no, Rosato. No, Facchetti de Facchetti, lateral Facchetti, derecho. lateral. Facchetti, Y sí. Burnich jugaba de lateral izquierdo. Sí. Y jugaba Angelo Dominguini, los que comentó José Ramón. Mazola, Gianni Rivera, Sandrino Mazzola, Luigi ¿no? Riva. Desde Sandrino, entonces, Hijo del famoso Sandro El que se Mazzoni. sí, mató, claro, ¿no? que murió en el, con el Grande Torino. Y estaba el Brasil de los 5 dieces. Claro. Pareció una locura poder alinear juntos a Pelé, a Jairzinho, pero Tostao. además a Tostao, pero además a Rivelino. Rivelino, A Rivelino. pero además a Gerson. Gerson. Pareció una locura Gerson. tener a los 5. José Ramón, ¿cómo recuerdas la locura estética de ver ese Brasil? Como lo vi desde la parte alta del estadio, Sí. porque yo era estudiante en la Universidad de ¿Compraste Puebla. tu boleto? Compró mi padre 2 boletos y fuimos a verlo. Yo vivía en Puebla. Tuvimos suerte. Mi padre se fue a Brasil, a Guadalajara para ver a Brasil, Sí, seguir a Brasil. Sí. Él quería seguir a España porque era español y no calificó a España. no vino a España, sí. Lo eliminaron. Perdieron Perú, con justamente. Yugoslavia 1-0 con un gol de Catalinsky que soltó el Chopo Iríbar. ¿Te acuerdas? En circuito cerrado se transmitió. Mi padre lo En los transmitió en el cines. Centro de Cines, Convenciones de sí. Acapulco, en una pantalla en los cines se gigantesca. transmitió el partido. Sí, y en Acapulco lo pasaron ahí, me paró un arroyo y yo lo acompañé, ¿no? Entonces, a mí, yo lloraba porque yo también iba a España, desde luego. Fui a ese partido, Sí. al partido del siglo, y fui a la final. Pero a Pelé lo veías pequeñito, estabas en la parte alta del estadio. Yo creo que Estaba estuvimos lleno. juntos, José Ramón. ¿Sabes También dónde estuve, vi el partido del siglo? En la última fila del Estadio Azteca. Sí, yo Con mi como primo tres Rafael, filas abajo. Rafael Chapa, Sí, que ya cómo no. falleció. Ahí vimos juntos, nos fuimos a ver el partido. Brasil-Uruguay, otro partido. Con También. Pelé hace la gran jugada Sí. que engaña a Mazurkiewicz, era un al portero. portero Claro, lo uruguayo. engaña con la vista. No, y que Pelé también Pero daba, fue- además. le metió un codazo a Dagoberto Fontes en Sí. ese juego. Porque Pelé también pegaba. Y Claro. sabroso. Sí, sí, sí. Bueno, los No centrales se eran dejaba. Matoses y No, Fontes. Pelé, Fontes, sí. Matoses, qué Pelé bueno quebró era, a don 4 Roberto. jugadores en Claro. su carrera. Sí, no, Pelé no era dócil, A digamos. Schulz, al alemán, lo claro. fracturó. A Ochoa en México, del América. a Mario Mario Ochoa. Ochoa Mario lo Ochoa. fracturó Pelé. Sí, también. Me platicó don Nacho Estrellas. ¿eh? Sí, 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 Ahora, de verdad.
En tu Pelé era carrera, un gran jugador, ¿eh? tu carrera ha sido muy crítico en cuestiones del fútbol mexicano. En el 70, antes de tener el micrófono, ¿eras crítico de lo que veías en la selección, en la federación, en los manejos? No, me dedicaba a mi carrera. Estaba estudiando. Conocía mucho a los jugadores porque yo iba a ir al Puebla. Sí. Desde pequeño iba a ver al Puebla que jugaba en un parque que se llamaba el Parque Mirador, que después lo quemaron, cuando quemaron el Parque España también, aquí en México. Sí. Cuando hubo un problema con los refugiados españoles Sí. y con los emigrantes españoles, y el Ávila Camacho le pidió a la España y a las Asturias que se disolvieran a clubes privados, porque ganaban todas las ligas. Sí, claro, España arrasaban. ganó 15 ligas. Parece que la orden vino desde España, ¿no, José Ramón? O la petición. Puede ser. Porque había mucho lío cuando jugaban. Por ejemplo, mi tío Pepe, hermano de mi abuelo, fue presidente de Asturias en el fútbol mexicano. Y él me contó en alguna ocasión que hubo una charla de familia que la petición había llegado directamente desde España a la presidencia de México. Posiblemente. Porque había muchos líos cuando jugaban a España o a Asturias, que aparte tenían muy buenos jugadores. Claro. Buenísimo. Y de repente arrasaban en el campeonato mexicano, que lo disolvieran y ya hicieron los clubes privados, ¿no? El Asturiano y el Real Club España. En algún momento se quedó en México la selección vasca. Sí. Que ahí Isidro estaban Goyo Lángara, Blasco, Isidro Lángara, Subieta, Ángel era Subieta, jugador. que Era fue, jugador y fue técnico de técnico. Pumas, ¿no? Don Ángel No, y de Subieta. Atlante. También, sí. La racha de partidos sin perder de Atlante Y del Puebla la también. teníamos Y tú con Don estabas ahí. Ángel Subieta. Ahí jugaba yo. Que no portero. perdieron los primeros 18 juegos y luego no volvieron a ganar, ¿no? En la segunda 19, vuelta. hasta que a Muchasti, que en paz descanse, Qué jugador le era hizo un Muchasti. gol a Muchasti. Zacatepec. Qué jugador, ¿eh? Oigan, salto del 70 al 86. Solo 16 años, pero en lo personal con cada uno de ustedes. Pero Oye. también en lo nacional, ¿qué cambio? Me dejes interrumpir nada Por más favor, un Rafa, paso. lo que digas. Antes de entrar en porque Sí. hay algo que yo no lo puedo dejar de lado. México tenía un jugador, Alberto Noff, O Alberto Nofre y la que lesión. tuvo la lesión Claro. 3 días antes de En el centro arrancar de la Copa. capacitación. Un choque con Alejandres. Sí. Tapatío también cuando Sí. no Alejandres, ¿eh? Los Sí, dos jugaba en tapatíos. Cruz Azul. Sí. Pero Alberto Nofre, en ese momento... era el Era un mejor, jugador ¿no? muy fino. qué guau. Ese muy bien. mundial lo hubiera catapultado a Europa, no tengo ¿Y duda. saben los futbolistas mexicanos más talentosos o Perdón, el talento ¿eh? más desperdiciado? Por favor, Rafa, es un placer. Saltaba al 86 y decía, son solo 16 años, pero ya eras líder de opinión en ese momento. Y para el En el 86 86 ya generas habíamos crecido, sí. el No de concepto... estatura, pero sí de... Ese es otro tema. José Pero Ramón, generas yo el ahí concepto debuto. completo. Ahí debuto yo en protagonistas. Y ahí debuta verdad, el concepto es verdad. protagonistas, Claro. ¿no? Sí, en el 86. Sí. Sí. A ver, Debuta Rafa Puente. ahí. el equipo ya también se ve reforzado por figuras de diversos tipos, Sí. como Oscar Cadena, Oscar Cadena hacía el color. entendiendo Sí. otras maneras de... Ciudadano Sí, Infragante, Willy que fue Willy. los A los protagonistas, ¿no? estadios, a hacer entrevistas, era muy bueno entrevistando. Sí. Muy simpático, con sus tirantes. Y... ¿Cómo fue cubrir un mundial cuyo corazón era Televisa San Ángel? Porque el IBC, el centro de televisión, Sí, que se Estaba en inundó, tele- por cierto. sí, claro, está en televisión. Un Fue aguacero parte del terrible. caos que hubo. Sí, Un caos. Pues nosotros estábamos en Canal 13 y recibíamos la señal directa desde sí. San Ángel. Ujú. No compramos un cubículo en San Ángel ni nada, lo hacíamos de Azteca o de los estadios. Después de ir a haber cubierto el Mundial de Argentina, que yo llevé a Nacho Treyes, a Miguel Marín, Sí. a Rafa, ¿tú fuiste a Argentina? No, La Tota Carvajal iba. A Tota Carvajal. la Tota, sí, y claro. también Miguel Marín, ¿no? Miguel Marín, El gato. Manuel Lapuente. Manolo paz Lapuente, descanse. sí, como De no. las personas que mejor han explicado el fútbol en paz descanse. Muy Sí. bien, sí. Y, y ¿sabes quién? Pero en México, Nacho Asagura. Nacho Basaguren y Aarón Y Padilla. Aarón Padilla, que Padilla. en paz descanse. Paz Aarón. descanse. Compartí habitación con Carvajal. Se No, quejaba y la Nacho Tota Treyes. no le gustaba Decía, mucho, porque Nacho era muy todas ordenado. Las noches era tarde Carvajal, toda la noche la Tota llegaba tarde. Y Nacho No. Treyes hacía la cama. Y, le Y decía, en cuanto se "Nacho, levantaba en el Nacho, hotel no hacía hagan su la cama. La dejaba, pero impecable. Parecía que ni había dormido nadie ahí. Y Era, yo, era un gran tipo Nacho Treyes. no, gran Sí. tipo. A ver, ¿les sorprendió cuando se enteran que la sede que Colombia desistió de ejercer recaía en sí, México? sí, sí. ¿Les Sí, a mí sorprendió? sí. ¿O entendiendo la posición de Cañedo y la FIFA la veían venir? No, ya no, sí, inmediatamente ¿A ti sí te sorprendió? Sí, Rafa? sí. FIFA se quedó sin... Dijo, ¿cómo Colombia se echó para atrás? Era el tiempo de Y- Pablo Escobar, que había bombazos a No, cada no, rato. bueno, ¿no? Era Cañedo cargados. levantó el la tema, mano. el tema Era importante del en FIFA, ya narco, Cañedo. terrible. Estaba muy bravo. Y le dieron el campeonato a México. Bajo el pesar de uno de los políticos más influyentes de la época, Henry Kissinger, Sí. que estaba seguro que Estados Unidos lo iba a ganar. Que Estados Unidos, yo creo que nunca había mostrado mayor interés por tener un mundial.
Y luego cuando lo tuvieron, sorprendieron a todo el mundo porque fue el país que impuso récord de asistencia. Sí, había mucha gente siempre. El mundial que estuvimos en Estados Unidos, en diferentes sedes. En el episodio anterior platicamos con mundialistas del 86, Manolo Negrete, Miguel España, el Sheriff Girardi. ¿Ustedes Goleador cómo del percibían? 86, Sí, claro. fíjate. ¿Ustedes cómo percibían ese proyecto de Bora? El estar concentrados tanto tiempo, el incluso de pronto modificar los estuvieron torneos. un año juntos. Sí, claro, y Jugadores. modificaron los torneos, que el Y pro de... Viajaron a todos lados. ¿Tú percibías, José Ramón? ¿Te daba esperanza? ¿Te gustaba lo que hacían o no? Sí, te daba esperanza, pero México traía un solo jugador del extranjero, Hugo Sánchez. Hugo, nada más. ¿No? Sí, era el único. Y luego la gente decía, es que Hugo no mete goles. No tienen los compañeros que tienen en el Madrid. No, también. espérame, pero Luis Flores Luis Flores es un Flores, jugador. muy bien. Jugadorazo. Luis Flores Estaba en atravesaba un gran momento Luis importantísimo. Flores. No, el mundial que hizo Fernando Quirarte también impresionante. Sí, Siendo defensa que metió 2 goles. Fernando entra Porque Tena por el tuvo algún problema de ¿no? Tena con los zapatos, Sí. con la marca. Sí, lo ¿Recuerdan? cortaron muy feo a Alfredo. Tena. Alfredo, sí. Bueno, y fue una sorpresa que Fernando aprovechara también la oportunidad. Sí, lo hizo muy bien. Sí, lo hizo muy Lo bien. aprovechó completamente. Porque ahí el el goleador titular, del Mundial. Sí, el metió titular 2. en el Mundial estaba por descontado, que era Alfredo. Tena y Félix Barbosa, ¿no? Sí, Iban a ser. claro. Y ya fueron Fernando y Félix por la ausencia de Alfredo Tena, sí. Y en ese momento, ¿cómo recuerdan a la afición mexicana, a la euforia? Embelesada, ¿eh? Embelesada, sí. La gente ¿Más que en el pensaba- 70? Más que en el 70. Más Sí. porque México pues, pasó a la siguiente ronda y Hubo una ronda más. aquella partido contra Alemania que perdieron en penales, la gente pensaba que México lo iba a ganar. Pudo haberlo ganado, pero Ahí expulsaron torpemente sí. yo digo que Javier. se llevaron Javier Aguirre, ¿no? el partido A a... Monterrey. Sí, pensando en el clima y que eso iba a liquidar a los Pero en el alemanes. 70 también cometieron ese error. Que le Ah, jugaron a Toluca, ¿no? A Toluca. Claro, Y le metió José 4 Ramón. goles Italia a Ayer que México. tuvimos oportunidad de platicar un rato ahí, decíamos de ese tema. A Nacho Calderón le hicieron Fue un 4 goles. error, fue un error, sí. El autogol de Empezó Calimán. ganando con gol de la Calaca, México, Sí. de José Luis Con González, gol de José Luis 1-0. González, sí. Y le hicieron 4. El primero, un autogol del Calimán Guzmán. Sí, pero precisamente a lo que voy es a que fue una selección que intentó hacer algo diferente. Sí. A la Parece- del 86. A ver, Sí. pero ¿Qué pensaban? ¿Cómo Mira, veían Beto. el grupo desde...? Acuérdate que antes de ese mundial se hizo un partido en Italia contra Italia Sí. y le metieron 5 Cinco a México, goles. ¿eh? que Y ahí atajó el Bora le Chato movió. Ferreira. Sí, y le metieron 5. El Chato Ferreira. Ferreira. Que era portero de León, luego de Toluca. Marco Antonio Una Ferreira. dilatada sí. carrera. Y luego ya ahí surgió Pablo Larios y Olaf fue su suplente, ¿no? Olaf y Nacho Pablo Rodríguez. Larios, que salía, era un peligro cuando salía. No, pero Volaba. volaba. Yo le vi cortar centros con una mano, ¿eh? Era impresionante lo que saltaba Pablo. Lo que tenía es arriesgaba mucho Sí. porque tenía muy buen juego aéreo. Sí, tenía buen resorte, Lo que sea, Pablo. cada quien tenía buena estatura, no era de un físico. No, era delgado. Era Olaf más tenía bien más físico, delgado. ¿no? Olaf Sí, Heredia, el sí suplente, tenía más. Pero Pablo era muy espectacular. Sí, muy espectacular, sí, cómo no. Pero ve- Y ahí El riesgo de empezaba. Pablo Larios en- era cuando caía al suelo, soltaba la pelota de esa. pero ¿y sabes quién empezaba? Jorge Campos. Ya estaba jugando en primera Campos. división. Bueno, a mí la me base- había el llamado ídolo la de Jorge atención. era Larios. Bueno, yo, La base sí, del claro. 86 eran los Pumas. Los Pumas. Yo claro. le dije a Manolo que tenía que estar Jorge Campos. Yo lo Era había muy visto joven, ¿no, Jorge? muy joven, pero José La primera Ramón, gestión de Manolo, yo cuando desde lo que echan lo en la vi a Copa la Oro del mejor 91. jugando Sí, la sí. posición que uno jugó siempre, Sí, ¿te a mí gustaba me llamó Campos la desde que no, salió? hombre, es que sí hacía diferencia. Era un portero sui generis. Y Tres. aparte un portero espectacular, seguro. Y Hay no algo sé que si me se llama la acuerden atención. de otro portero acapulqueño que jugó en Pumas muy poquito y luego lo fracturaron y se retiró y ahora es entrenador de la Universidad de San Diego de fútbol, Félix Ríos. Ah, Félix Ríos. Era muy Ríos, bueno sí, también, sí, Félix sí. Ríos, bastante bueno. Y luego llegó Adolfo Ríos, otro Ríos, pero ese es michoacano. También buen arquero. Hay algo Sí, que ¿qué me es? llama la atención, querido Rafa. Siempre pasa algo. En el 70, ¿O no, Enrique Fred? Borja nos contaba acá lo que sucede con el Güero Cárdenas, la distancia, lo orillan, termina jugando contra El Salvador y contra Italia, pero Enrique no le dejan tener su mundial por lo que sea. Y era el goleador de la 86, selección, Enrique lo de Borja. Alfredo Tena. ¿Por qué nos han perseguido estas situaciones? No, espérame, y no te quedas Yo digo, ahí. y podemos seguir Y con- La Volpe con Blanco. Podemos seguir con muchos etcéteras, claro. Y en el 70 no sacaron algunos jugadores por lo del sindicato. El Jimmy Lozano, que en la eliminatoria Sí, Carlos había Alberto. sido el Sí, segundo. El Jimmy Lozano. Y no lo lleva a 2006. El primero, el goleador, fue Borghetti. El segundo era el Jimmy. Y llevó al Chiquis García, Ricardo. El cierre de ese 86 con los penales en Monterrey. Que además, creo que en esa lista Monterrey, José Ramón, parte de la rivalidad televisiva.
fue cuando Juan Dosal llegó a encararte. ¿Estoy Sí, correcto? Sí, sí. Ya había una gran rivalidad en los medios. Sí. Por protagonistas. Porque después de los mundiales de Argentina y España, yo me di cuenta que había que hacer un gran resumen en la noche. Sí. Porque la gente decía, un Bulgaria contra X. No lo veían, pasaba a las 12 del día Claro. o a las 11 de la mañana. Entonces, cuando llegaba el padre a la casa, el hijo le decía, ¿no viste los goles que metieron? No. Estaba trabajando. Entonces, siéntate. Yo decía, hay que hacer un gran programa que junte a la familia. Y empezó de 1 hora y terminó de 2 horas. Largo se hizo el programa. Pasaron muchas cosas impresionantes en ese mundial, ¿eh? Yo vivía en Guadalajara en ese tiempo y para mi sorpresa me llaman un día. Nadie sabía que si íbamos. Yo tenía 1 año apenas trabajando con José Ramón. Yo iba a entrar en el 85. Me mandan traer de México a Guadalajara de México y entro a la oficina de José Ramón. A mí me impresionaba mucho ver a José Ramón, ¿no? Porque vamos, el jefe y todo. Me dice, siéntate. ¿Traes en qué apuntar? Siempre traigo una pluma y una libretita. Siempre. Sí, vas a estar en todos los partidos de Guadalajara. Yo dije, guau, mi casa, o sea, yo vivía ahí. Y aparte que hay grupo, España, Brasil, Argelia Irlanda del e Norte. Irlanda del Norte, unos partidazos. Y el día de la inauguración, va José Ramón a Guadalajara y nos juntamos todos en el hotel al que llegó y de ahí nos fuimos en un auto que hasta lo chocó Beto Fabri, ¿se acuerdan? Total Iba que con llegamos, nosotros Benito Pardo. iba Benito Benito, iba Carlito Peters, ibas tú. Y sabes también quién iba, ¿te acuerdas de Noldi Čerek, que fue portero de Sí. la selección de Suiza? Un pintor Sí, muy sí, sí, reconocido. sí. Y arquitecto, que fue el que hizo Puerto Banús. Sí. Noldi Čerek, íntimo amigo de Benito Pardo. Pues ese día en el Jalisco, ya ves cómo son los palcos, son pequeños, bueno, son palcos, son lugares, ¿no? Sí, claro. Lugares. Un pequeño escritorio y 4 lugares, y nosotros éramos como 6, porque estaba José Ramón, estaba Rafa, estaba Carlito Peters, estaba Octavio Hernández y estaba yo. Entonces, Carlito Peters yo lo tenía encima de mí, y con su rodilla, pues era muy inquieto. La costa aprieta para así, ¡pum! Me pegaba de rodilla. Yo le decía, Carlito, hombre, yo estoy narrando con José Ramón, que fue un partidazo que le anularon un gol a Mitchell, Sí. ese Ay, condenado árbitro Bames de vergüenza. Australia. Pasando Él fue de ¿no? línea. Sí, y Bampich, el Australiano. árbitro, qué malo. Luego Australiano. anota Sócrates, me parece, ¿no? Sí, un tiro de Careca que 1-0 pegó en el travesaño y gana Brasil. Sócrates metió el Sí, gol sí. de cabeza. Pero España dio, era ese equipo La España con de la Quinta del Maceda, Buitre. con Reñones, Sí. con Gallego, el Buitre, Michel, Eloy, Olaya, era un equipazo. Andoni Subizarreta, que era un hombre de, bueno, yo mido un 85, él yo creo que medía cerca de 2 metros, ¿eh? Sí, claro. Sí. Cuando lo íbamos a entrevistar, yo le decía a Andoni, y decía, ¿que ustedes no tienen otra cosa que hacer? Porque siempre buscábamos a él, o a Michel, ¿no? O a Butragueño, que eran muy amables, ¿no? Y dije, no, sí tenemos otra cosa que hacer. Y me dice José Ramón un día, me tocó cubrir a Irlanda del Norte. Sí. Ellos entraban en el club Varadero Viejo. Y entonces estaban tirando a gol y llegó don Simón Cohen, que era cónsul británico en Guadalajara. Y le dije, oiga, don Simón, yo lo conocía, ¿no? Porque me lo había presentado el licenciado Baruki, que era muy amigo de él. Le dije, cuando tiren yo voy a pronunciar el nombre, a ver si estoy en lo correcto. Sí, cómo no. Y ahí me corregían, ¿no? Yo decía Hughes, por ejemplo, decía, no, Hughes. Así en inglés. puro, ¿no? Británicamente. Sí. Y me dice José Ramón un día, oye, quiero ver si me consigues una entrevista con Billy Bingham, que era un técnico muy simpático, el norirlandés. Y ellos estaban esperados en el tapatío. Le dije, voy para allá. Yo no tenía auto, entonces fuimos con Octavio Hernández. Y ya le digo a don Billy Bingham, oigan, los jugadores en la concentración veían protagonistas, ¿eh? Sí, Por sí, eso la pude conseguir. Y digo, oiga, lo quiere entrevistar mi jefe, el señor José Ramón Fernández, de protagonista. Ah, el de la noche, sí. Un cartón de cerveza les va a costar, dice. Ah, ok. ¿Cómo no? Yo se lo traigo de Las que cualquiera. diga. La mejor. No, pues de las que vendía mi abuelo, ¿no? Era la de Irlanda del Norte Montezuma. de Norman Whiteside, de Pat Sí, Jennings. Pat Jennings, un porterazo. Porterazo. Pat Sí. Jennings, Sí, claro. Sí, de Michael McCarthy, que luego fue entrenador, que era un gran jugador Claro, también. Mick McCarthy. Entonces, Y en ese mismo mundial, tienes que ver a los protagonistas ahí. Argentina también. Cuando iba a jugar Argentina contra Inglaterra, Sí, o sea, había terminado la guerra de las Malvinas, que sí, había, claro. Ujú. la dictadura argentina había matado en la guerra de las Malvinas 20.000 chicos jóvenes. Sí. Que habían ido a Los pelear mandó al contra matadero. un imperio que era Gran Bretaña, poderoso en el mar. Un primo de en Osvaldo tierra. Ardiles falleció ahí en Sí, esa guerra. Sí. Y entonces se acercaba el partido Argentina contra Inglaterra. Sabíamos del pique que había entre ingleses y argentinos. Y una noche, Enrique Valdés, que era el productor, me dice, te habla un señor Jorge Valdano. Entonces yo subí a la cabina y le contesté. Ya habíamos terminado el programa, me dice, oye, José Ramón, vemos los protagonistas aquí en Coapa. En las Estaban ellos. instalaciones de Cuapa. Sí. Y pues Maradona está triste porque cree que los mexicanos no lo quieren. Le dije, no, claro que lo quieren, juega muy bien, maravilloso. Mañana se juega el partido contra Inglaterra. No, el pasado mañana, era un domingo. Dije,
dije, bueno, vamos a hacer un programa de Maradona. Hicimos una gran parte de Maradona. Fuimos con Telefe, con Canal 13 de Buenos Aires, y nos dieron material de Maradona más pequeño, cómo surgió. Hicimos un muy buen programa, gran parte dedicado a Maradona. Y además, ese día Maradona, al día siguiente, marca 2 goles. Claro. Un gol. Uno con la mano, Sí. y otro donde burla a 6 ingleses. Sí. Y bate a Peter Shilton. Bueno, ya había hecho el partido anterior contra Bélgica, a Un partidazo. Jean-Marie Paf, 2 En golazos. León, ¿no? semifinal. Fue ese partido en León. No en el Azteca. Ah, en el Azteca fue. No, yo lo vi en el Después de Inglaterra Azteca. le hace 2 goles a A Bélgica Jean-Marie Paf. en semifinal. Porterazo de Jean-Marie Paf. Antes elimina a Uruguay en octavos y luego elimina No, claro, eliminan en octavos y a luego... Uruguay, a Sí. Inglaterra en cuartos. Y a el Bélgica en azul- semifinales, que Bueno, a acababa de ganarle a Bélgica, España. entonces pero le me dedican el confundí programa, yo sí. en que Sí, pero él hace otro golazo. anterior, no, los goles de Bélgica. Claro, el gol que le hizo a Inglaterra, hay muchas circunstancias. simbolismo. No, ¿sabes cuántos jugadores estaban amonestados? 4 jugadores ingleses. Por eso no le dieron. Claro, lo hubieran bajado. Sí. Digo, vamos a ser claros. Gary Lineker, cuando vino a su inducción del Salón de la Fama, habló en un perfecto español, jugó Sí. mucho tiempo en el Barcelona, hablaba perfectamente español. Y dice, yo estuve en ese juego, el de la mano de Dios y el del mejor gol del mundo. Sí, claro. Dice, y yo metí el gol del que nadie se acuerda. Sí, se acuerda, pues, El lógico. centro de John Barnes y Ajá. remate. Pero entonces dedicas el programa. Dedicamos Y a una parte Diego le del gustó programa mucho. a Diego, sí. Le gustó mucho y le dije, Jorge Valdano, conseguí una entrevista con Diego. Vente. No, yo no puedo entrar a Coapa. Es imposible. ¿Cómo te explico? ¿Por qué? Bueno, la rivalidad con el América. Bueno, vente por una puerta de atrás. Yo te espero ahí y ahí hay un pequeño lugar y ahí va a bajar Diego. Fuimos a las 12 del día, jugamos, nos abrió Valdano y a los 5 minutos bajó Diego. Le hicimos una entrevista, estaba feliz. Lloró en la entrevista, había metido 2 goles, Sí. la mano de Dios. ¿Cómo es posible que Diego era bajito, brincó? Peter Shilton era muy Era alto. muy alto, muy El alto. árbitro sí. no se enteró. Y cuando se da cuenta ya era gol. Te digo algo, cuando lo vi primero pensó que la había ganado con la cabeza, pensé yo, ¿eh? Sí. Y hasta que lo vi en repetición dije, no, sí le dio con la mano. Claro. Pero Lo que de pasa es que el primera yo árbitro- pensé el que sí árbitro se la había era africano. ganado. No, sí, Claro, fue tunecino, me parece. Sí. Tunecino. bastante Tunecino, el apretada. Paso a lo siguiente. Les voy a compartir este collage en el que aparecen imágenes de ustedes, pero también de mundiales. A ver, Rafa, lo ves y te pido que mientras lo ves me compartas. ¿Tu primer recuerdo mundialista? Uf, 1900, el primer mundial que se transmitió, no directo, diferido, el de Chile. 62. 62. Por supuesto, tengo recuerdos de todo. La presencia de México contra Brasil, 2-0 a favor de Brasil. Uno de los goles de Pelé, el otro de Zagallo, Sí. extremo izquierdo de Botafogo. La escapada de Gento por la banda. Espérame, el gol de Joaquín Peiró Sí. contra España, en tiempo podríamos ir de En compensación. la última jugada. Último Que el minuto. que lo podía haber derribado en la carrera Gento fue Raúl Cárdenas. Sí, claro. Sí, pero no. Y luego se entró y la pelota entre que iba a marcar Jauregui, La el peinó gallo el gallo. Jauregui. Carvajal le dijo, déjamela. Sí, Y no bueno, la escuchó y la peinó, agarró y la Peiró y Peiró hizo y el pum, gol. pa' dentro. El 3-1 que le hace a Checoslovaquia, que terminó la final contra Brasil Contra Brasil, fue perdiendo. subcampeón. Y que tenían un gran portero, Zdroif. Roy, cómo no, sí. El Zdroif. portero. Que al final se equivoca. Y que se equivoca sobre todo en el gol de Babá. Sí. Sí, que luego de- viene Babá, el fútbol mexicano a la América. Bueno, tenía un Entonces, gran jugador recuerdos, Checoslovaquia, Mazapust, ¿te 62 es tu acuerdas? primer Sí, cómo recuerdo. no, más Yo estoy más- Claro, porque lo seguí Inés de todo. Cabasnac también Todo jugaba ahí. fue fan. Digo, para mí, increíble ver una Copa del Mundo, blanco y negro, el horario. La gente Te le va daba, a costar entenderlo hoy que tienen en el celular todo. Sí. Pero terminado el partido, se subía a un avión el material para llegar y emitirse Claro. en México. A ver, José Ramón, te comparto el collage. Por ahí apareces Oh, aquí evidentemente. está Emilio. ¿Dónde? tú A también. ver. Rafa estaba muy joven, ¿eh? Sí, no, sí. Era yo un ¿Tu primer chaval. recuerdo mundialista cuál es, José Ramón? Mi Figura. primer recuerdo mundialista, ¿cuál es? 62. Yo veía los partidos diferidos al día siguiente del Sausalito, el estadio, Sí. Sausalito. En Viña. en Viña del Mar. Y vi el partido de México-España, México-Brasil y México-Checoslovaquia. ¿Dividí algo en tu casa que Alfredo del Águila metió un gol ¿Dividí algo en tu Checoslovaquia. casa que Contra México Checoslovaquia. enfrentara a España? Siendo de ascendencia española, ¿dividí algo? Bueno, mi padre le iba a España, por supuesto. Y como profesional, tu primer recuerdo mundialista. Primer recuerdo mundialista. Como profesional, con Cuando micrófono. Viajamos a Argentina para cubrir el Mundial de Argentina. ¿Qué instante? Qué instante cuando
estábamos comiendo en un restaurante enfrente del hotel. Sí. Nos llevábamos muchos viáticos, éramos Canal 13 de gobierno. Claro. Y el jefe de meseros nos dice, o me dice, ¿ya vio el hombre que está sentado al fondo? Le dije, sí, el de lente oscuro, sí. El que está con una mujer guapísima, una rubia guapísima, y con un bastón. Sí, ¿ya sabe quién es? No. César Luis Borges, El escritor, el gran escritor. escritor. Vaya a saludarlo. Fui a saludarlo. Le va a dar un bastonazo si usted ve la rubia, ¿eh? Que tenía un bastón así. Pero él, ¿cómo te veía podía el ver si él era 30%. ciego, no? ¿O veía un poquito? Veía el 30%. ¿Y a poco te aguantaste? No, sí, sí, la volteé a ver, pero dije, ¿Dónde recibiste el señor impacto? Borges, ¿quién es usted? Soy periodista mexicano. Ah, perfecto. Salúdeme a Octavio Paz y a Carlos Fuentes. No los conocía, ¿eh? Yo sabía quiénes eran, pero no los conocía. Yo se los saludo. ¿Y qué quiere? Yo lo leo en el Clarín. Él hacía una columna del Clarín donde le pegaba a la dictadura, durísimo, Pero sabroso. y le pegaba a la selección argentina. No soportaba el que cada vez que ganaba Argentina salieran al obelisco a gritar 3 millones de argentinos o más. Argentina, Argentina. Entonces, ¿usted qué hace? Yo no narro partidos, soy periodista. Ah, quiero un autógrafo suyo. ¿Dónde? Aquí, en mis apuntes. Me firmó un autógrafo. ¿Lo conservas? Lo conservo. Sí, que Borges era tan antifutbolero que decía, el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Sí. O sea, él esto del fútbol no. A Pues, diferencia de otros grandes escribía muy escritores bien, argentinos, Y Maradona lo criticó un día porque dijo que se le ocurrió hacer una rueda de prensa el día que Argentina jugaba Sí, una final. para hablar de la inmortalidad. Ajá. A ver, Emilio, te compartimos este collage, si me lo permites. Con mucho gusto. Tu primer recuerdo mundialista. Mi primer recuerdo mundialista, el primero al que fui, que me tocó ir, yo tenía 21 años y trabajaba en Guadalajara para una empresa de radio que la estación Mira, se Piojo. llamaba Canal 58. Y ahí trabajaba también Octavio Hernández Romero, que era un gran publicista. Y él tenía nexo con Centroamérica. Que paz descanse, Que Octavio. en paz descanse, sí, ya había cubierto mundiales para una emisora de Costa Rica que es Radio Monumental. Entonces, yo no sé cómo le hizo Octavio, pero convenció a los ticos y a don Manuel López Agredano, que era el dueño de esa empresa, que se aliaran, compraron los derechos para transmitir para radio, para Guadalajara y para San José. Y entonces don Manuel dice, van a ir 2 de aquí y 2 de allá. Entonces los En esa seleccionados... estación trabajaban todos los comentaristas de Guadalajara. Sí, cómo no, todos. Ahí trabajó el Perro Bermúdez, ahí trabajó Nacho González, ahí trabajó Víctor Castillo, ahí trabajó David Medrano, Adán Vega Barajas, tu servidor también. Y te digo, teníamos como editorialistas Francisco Javier González, que nos hablaba por teléfono para hacer un editorial muy bueno desde entonces ya, Javier, para escribir. Y entonces me dice Manuel, tú vas a ir a España. Y yo, ¿y cómo? Le dije, pues pensé que me estaban vacilando, ¿no? Yo acababa de llegar. Yo tenía El 21 Mundial de años España en en ese Mundial, 82, 82. sí, sí. Yo tenía 21 años, allá cumplí 22. Y ahí apareces y tu voz se consolida. No, pero en radio, ¿eh? ¿Sí? Para Radio Monumental de Costa Rica y para Canal 58 de Guadalajara. Y luego de regreso a México, la cervecería Moctezuma, ¿puedo decir? ¿Sí? Tenía una cadena que ellos le llamaban la Gran Cadena Superior, que eran como 170 emisoras en el país que tenían los derechos de transmisión de varios equipos, entonces entre ellos todos los de Guadalajara. Y ahí empiezo a narrar y sí me empiezan a conocer porque pues, pasaba en México y en muchas partes de la República, ¿no? Y vengo, me traen a narrar la final aquella de América Pumas en CU, que en ese tiempo no valían los goles de visitante, habían empatado en el Estadio Azteca y en la vuelta en CU 0-0. Pero estaba preparada una comida en casa, se va a acordar José Ramón, en casa del ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, ahí en la calle de Florida, me parece, ¿no? Sí, sí. Cerca de La Salle. Y entonces nos invitaron nosotros también y ahí vamos. Y estaba José Ramón sentado en una mesa con puro picudo y yo por acá con la perrada, desde luego, ¿verdad? Sí, no, pues hay que reconocer también, ¿no? Está don Guillermo Soberón, que era muy amigo de mi padre, porque él era nativo de Iguala Guerrero, el doctor Soberón. Entonces mi papá se sentó con él, mi papá le decía Guille siempre. Era el con rector, cariño. ¿no? Y ya no, Era era el rector. doctor José Sarucán. Ya Sí, había dejado de ser rector, Pero era José Soberón, el Sarucán. doctor Soberón apoyó mucho a los Pumas. Sí, Muchas cómo Pumas, no. sí. hombre. Y el presidente, la gente de ICA, Gilberto Borja. Claro, ¿cómo no? no, Gilberto. Ellos era- absorbían las pérdidas y si había ganancias las donaban a la universidad, ¿eh? Claro. Gran labor. Entonces me ve el doctor y dice, mira, en esa mesa está José Ramón. Tú vives en Guadalajara, ¿no? Le dije, sí, don Guillermo. Habla con él a ver si da chance. Él fue el que me dijo, ¿eh? Dije, bueno, voy a ir. Y ahí voy con la cola entre las patas, ¿no? Pues José Ramón ahí rodeado de Claro. puros picudos directivos y jugadores que estaban en la comida. Y me acerqué y le dije, señor Fernández, quería comentarle que ustedes narran juegos de Guadalajara y no tienen narradores, tienen que mandar siempre gente de México. ¿No me da chance? Y me dice, ¿vas a ir a Querétaro? Le dije, espero que sí, tengo que pedir permiso en Guadalajara. Ahí hablamos. Ellos iban a ir también, nosotros íbamos a ir. Pero tuve que hablar yo a Guadalajara para ver si don Manuel me daba permiso de faltar más días. Claro. Dijo, vete.
Y ya me voy con mi padre, no, él manejaba y llegamos hasta allá. Hubo un lío con los de Televisa porque probaron que por el Mundial que venía, Fue el partido extra de Pumas sí, de allá América. en Querétaro, En Querétaro. y El quedamos... tercer partido, el Sí, que claro. pitó Sí. Urrea. Sí, Que le robaron caos. que le robaron a Pumas. sí, totalmente. Que un día dijiste Para que variar. había que darle una pantalla en el fundillo. Ahora, bueno, le roban. Ciudad América era un equipazo también, ¿eh? Futbolísticamente fue mejor el América. Sí, el penal de Pero el Tena penal sí. era. Sí, era, sí, Lo era. sí. tenía que haber marcado. Pero fue muy superior. ese Total, que no me América. largo. Y había quedado con José Ramón, que ahí lo veía. Pero José Ramón siempre llegaba rodeado de mucha gente, ¿no? Y todo, que la foto, que el autógrafo. Y en una que vi que se quedó solo, que me paro y le digo, señor, ya ve que yo hablé con usted, me dijo que hablábamos aquí. Aquí estoy, ¿cómo ve? ¿Me da chance? Ya veremos, me dijo. Y dice, aparte, tú eres de Televisa. Le dije, no, señor, ese es mi padre. Yo trabajo en una estación independiente de Guadalajara. Y así quedamos que íbamos a ver. Y así me fui. No me dijo que sí. Un día antes de un partido en Guadalajara, UDG Monterrey, me habla Emma Aburto, que era asistente de José Ramón. Dice, oye, mañana vas a narrar, debutas mañana. ¿Cómo? Sí, dice José Ramón, que mañana te presentes ahí en el estadio, narras UDG Monterrey. 18 de mayo, no se me olvida, del 85, porque ese día yo debuté narrando y Javier González debutó con don Fernando Marcos en el prepartido y en el medio tiempo acá, en los estudios. Y entonces yo hablo para darle las gracias a José Ramón, dice, a mí no me dé las gracias, hazlo bien. ¿Cómo no, señor? ¿Y con quién me presento ahí? Con Isidro Rodríguez, me dijiste, que era el director de acá. Sí. Y me toca narrar con Beto Fabriz del Toro, que recuerdo con mucho cariño. Un gran maestro también, ¿no? Está en Puebla, Beto. Sí, cómo no, qué bueno. Y él fue el que me enseñó a hacer reportajes en Italia 90, Beto Fabriz. Y luego viene el Mundial y para mi sorpresa me llamo José Ramón, va a estar en el Estadio Jalisco así, asado. Y después del Mundial hubo una comida para festejar en casa de Carlos Albert, ¿te acordarás? Sí. Y ahí me tocó una mesa Ahí fantástica con estuvimos. Rafa Puente, con la Tota Carvajal, con Aarón Padilla, que vivía todavía, y con Nacho Basaguren. Y no, Rafa, no sabes, casi me mata porque él es muy fuerte, ¿no? Entonces, a la hora que me dio un abrazo, me dio unos trancazos en la espada que todavía no se me olvidan. Oigan, tercer mundial en casa, tercera vez que México recibe. ¿Qué es diferente esta vez? Los boletos, los Yo precios. creo Lo que- primero, sí. No, yo creo que todo. El precio de los boletos. Digo, finalmente. Y el nivel, ¿no? Los También, anteriores con 48 anfitriones, equipos. pero, aquí te dan migajas. Digo, vamos a reconocerlo. Para México, sí. Para la historia que tiene México, historia en mundiales, era para que hubiera futbolística, no tenido con más grandes partidos, ¿no? logros, pero sí con una historia que, perdón, pero lo de Estados Unidos ni se compara, ni lo de Canadá, por supuesto. ¿Y cuántos No, pero la partidos? sede es Estados Unidos, Rafa. Sí, Sí, son muy Estados buenas. Unidos. A Estados Unidos Estoy la de sede acuerdo, del José Mundial. Ramón, pero a mí me parece que el tema de México con el antecedente tampoco creo que sea el momento como para tener un mundial. Es la No, verdad. no es el momento. O sea, sin meternos para nada en terreno No, político, no. pero Está no muy- es el hay momento. mucho conflicto en el México. No, la verdad, lo ves como alto riesgo. Yo lo veo en lo deportivo y en lo extradeportivo. No, es que la sede es Estados Unidos. No, claro, que es la sede. Si va a tener Tenemos poco 80 más partidos. del 10%. Y la Y final, México ¿no? En la Tiene final. una estructura impresionante Estados Unidos. Tiene unos estadios No, y no, fabulosos. ahora, a ver, José Ramón, pero no es compararse. Pero lo de México en los mundiales anteriores para nada quedó Sí, deslucido. pero ahora son 48 equipos, Rafa. No, Por empiezo eso por Estados cuestionar Unidos- eso. Para mí un mundial de 48, digo... Ahí ya no te gusta. No, para nada. No, porque baja la calidad. 48. Sí, cuando empezaron a aumentar el mejor mundial, futbolísticamente hablando, y yo respeto la opinión de cualquiera, 1970, De sin duda. 16 selecciones. Sin duda, pero aparte que selecciones. Nos quedamos sin mencionar los jugadores de Perú, que quitando Pero el un portero, equipazo. que era Argentina no Rubiños, que era calificó al bastante Mundial. malito. No, Pero no calificó un Chumpitaz, mundial. Argentina no Campos, calificó porque Perú y Uruguay. Julio tenían Bailón, mucho que fútbol. jugaba en Claro. Italia, un extremo Sí. izquierdo fantástico, No, sí, sí. Cubillas, que era un Perú jugadorazo eliminó a Argentina Claro. con gol de Cachito Ramírez en Boca. también. En Boca, sí. En Cachito, la que luego vino a bombonera de México con Boca. el Atlético Español. Pero Estamos- espérame, Sotil, No, luego Cubillas, bueno, en Barcelona. Cañante, Chumpitaz, Chale, que jugaban en Brasil, donde jugó el flaco Chale, Menotti. Mifflin. Gallardo, que jugaba en Italia. Italia, sí. Bailón, el extremo derecho, También. que jugaba en Brasil. Correcto. Perico León, el centro delantero. Sí, Campos, el La lateral Torre, derecho, que el era- otro central. No, pero un Un equipazo. equipazo. A ver, Sí. el Mundial cambió mucho. México como país ha cambiado mucho. Muchísimo. El fútbol de México ha cambiado. Y si sí, para bien o para mal. No, Ahí para parece mí que se ha estancado. se ha estancado, sí. No quiero decir que... ¿En pues, qué año pondría Rafa el estancamiento? ¿En qué momento dirías ahí nos quedamos atascados?
La cantidad de extranjeros que Y- juegan en cada equipo. Sí. Sí, yo digo que después del Mundial de 86, Puede o sea, ser. cuando empezó a perder México la hegemonía que siempre tuvo sobre CONCACAF, y la verdad es que llegó a Estados Unidos y nos dijo, con permiso, y empezó a marcar una hegemonía sobre el fútbol mexicano. No tanto a nivel de clubes, ¿por qué? Porque ellos intentaron una liga que luego abortó, que habían llevado grandes figuras, Claro, empezando Pelé, por Pelé, Beckenbauer, Beckenbauer, Cruyff. Cruyff, Casimir Deina, el polaco, George Best, Gordon Müller. Banks, George Best, Best. Caniglia, Sí, etc. claro. ¿Cómo ha cambiado a través de los años que han tenido la fortuna de estar en los medios su manera de entender lo que hicieron antes? Porque los años dan experiencia, dan sabiduría, dan otra perspectiva. Voltea a José Ramón a ver lo que hacía en el 78. ¿Cómo te percibes, José Ramón? ¿Cómo lo percibes diferente ahora con todo lo que ha pasado después? Bueno, primero los países van cambiando. Sí. Segundo, el fútbol va modernizándose. Hoy es Claro. otro tipo de fútbol, otro tipo de jugadores. Pero también nuestra profesión ha cambiado mucho. Nuestra profesión ha En cambiado esa época mucho. hacían magia con nada. ¿Cómo lo percibes? Va a ser un mundial muy complicado de cubrir. Para mí, menos cantidad, más calidad, antes. Y también en la comunicación, perdóname. No, ahora, no digo que cualquiera toma un micrófono y habla y habla con gran autoridad, pero lo de antes, la competencia en el tema de micro, Sí, era fuerte. era fuerte. bravísimo. Y de periodistas Lo que ni pasa se es que ahora diga. las mesas de debate se parecen casi todas. Sí, Y están, con todo respeto, invadidas por exfutbolistas, sí. o exárbitros, o extécnicos, que protegen mucho a la selección mexicana. Porque de ahí salieron ellos. Perdón, que a lo mejor me ponga como ejemplo, para nada entro en ese tenor. O sea, yo considero que siempre he sido objetivo y he visto las Pero no cosas como tú, son. otro tipo de... Bueno, sí, pero también exfutbolistas. a mí me parece que el jugador tiene que estar perfectamente ubicado en lo que corresponde. Alguna vez me dijiste tú al aire, ¿sabes qué? Yo te hice periodista. No, yo no soy periodista. Nunca Bueno, me he traté de sentido. hacerte periodista. Nunca me sentí periodista. Pues analista. Es que es muy difícil. Espérame, no, pero periodista es alguien que cumplió con una carrera, entiéndeme, y que ha hecho el trabajo de periodismo. Yo nunca lo hice. A mí me invitaste a trabajar, como estamos ahorita con Beto, Sí, sí, analizando. analizando. Es muy diferente. Ahora, para analizar, no quiero decir que estés por encima de cualquiera que no haya jugado al fútbol, pero sí tienes, quieras o no, mucho más argumentos como para exponer y defenderte del que no jugó. Es la verdad. Beto, me gustaría Por favor, contestar, si me permites, de qué mundial me marcó más. Por supuesto, el primero, porque fue increíble. Claro. Pero hay dos que yo le estoy muy agradecido a José Ramón. Lo vetan a él para ir al Mundial de Italia 90. Y armamos ¿Pero un por grupo. qué me vetan? ¿Eh? ¿Por qué me vetaron? Porque criticaste algo de la federación, ¿no? O de la FIFA por Saqué- cachirules. Saqué los cachirules. Ah, lo de los cachirules, sí, en uno en caliente. Entonces vamos a su oficina y le oye, José Ramón, Que ni nos siquiera solidar- estamos nos vetados, solidarizamos José Ramón. contigo y nos quedamos. Dice, no, ustedes van y vamos a partirles el alma. Y vamos, bueno, íbamos un poco cortos de dinero, esa es la verdad. Tanto que había una camioneta para todo el equipo, ¿no? Y a mí me Íbamos metieron en la todos. cajuela para no ocupar tanto verdad, espacio. Emilio? ¿En serio? Se lo Sí, puede sí, contar sí. cualquiera de los Ahí está. compañeros. El más Rafa gra- estuvo el más ahí también. grandote iba en la Bueno, a mí cajuela. me tocó vivirlo incluso apoyando, porque yo Sí, ni sí. siquiera iba contratado por Ibas, creo TV que Azteca. con, No, Multivisión, ¿no? Algo así. Sí, con Alfredo Domínguez Muro. Sí, cómo no. con Y Rafa Multivisión, nos echaba la mano, el doctor Mejía Barón, lo Yo- invitábamos a comentar. Tenía sede en Bolonia y viajaba de Bolonia a A Roma. Roma Sí. para hacer el programa, el espacio que me correspondía con Raúl, Sí. en un intercambio de boletos que lo manejaba Alfredo Domínguez Muro Claro. con la gente de Azteca. Y ahí percibías las estrecheces que llevaban a Emilio en la cajuela. A ver, les tengo una dinámica. Espérame, Beto. Quiero favor, decir Emilio. otro antes de que el Mundial de Alemania. Sí, Me da un derrame cerebral a mí un año antes, en el 2005. sí. Y cuando José Ramón, él estuvo muy pendiente y dice, ¿cómo te sientes? Y José Ramón, la verdad, yo quisiera quedarme aquí. Y andaba en silla de ruedas, Beto. 2 años estuve en silla de ruedas. Le dije, yo quisiera quedarme aquí en su oficina. Y me dijo, aquí no me sirves. Si tú te recuperas, te doy la inauguración y la final. No, pues eso me motivó y le daba con todas las terapias, aunque me dolía hasta el alma. Y llegamos al Mundial de Alemania y José Ramón lo cumplió. Dice, vas a la inauguración. Alemania, Costa Rica, me acuerdo. Sí.
Y cuando me dicen, estamos ahí en la Múnich, oficina Múnich, todos. en el estadio claro, de sí, Bayern. en el Allianz Arena. Y luego la final en el Olímpico de Berlín. Ahí estuve contigo. Sí, cómo no. el- Estuviste tú y Cristian partido. Cristian Sí, me Martinoli acuerdo también. perfectamente de ti en el IBC, en la silla de ruedas, con toda la Sí. dignidad, diciendo, yo vengo a hacer mi trabajo y me puedo imaginar lo que representó en términos de terapias y de No, hombre. esfuerzo. El detalle es que yo no me sentía seguro, no me sentía de ruedas. Y José Ramón dijo, tú no te preocupes. Acreditaron a uno de mis hermanos, Manolo, Sí, que era el sí. que me arrastraba por Sí. todo el IBC y por todos los lados, estadios. ¿no? En los estadios. Los estadios, claro, en Alemania yo tenía miedo, no, hombre, tienen todo para los discapacitados, ¿no? Todo. Los autobuses bajaban una maravilla. rampa, por ahí me subían. Y si te subías y estaba ocupado el lugar, la misma gente los paraba, ¿eh? Cuando veían que uno iba en silla de ruedas. En el estadio no era el más feliz porque ponía la silla de ruedas en un lugar especial donde el campo estaba muy cerca. Y a mí me subía a nuestro lugar y ahí se quedaba viendo el partido él. Ya que acababa el partido, subía por mí, me bajaba y nos No, tuvo íbamos. un mundialazo tu hermano. A ver, les tengo aquí 3 tarjetas. Sí, Beto. Emilio, Rafa, José Ramón. La roja es pregunta polémica. La verde va en el sentido de legado. La amarilla, cultura popular. ¿Quién quiere escoger primero? No, pues el señor. La polémica, yo creo, pero no sé. ¿La roja, la polémica? Pues se supone que es la polémica. ¿O quieres la de legado o quieres la de cultura No, dame popular? la de legado. Pues la de Legado, cultura. ok. Bueno, la de cultura. La escuela Emilio, de por periodismo favor. crítico que moldeó José Ramón, ¿qué tanto se preserva? Se preserva, Sí. sí. Porque yo era muy crítico, ¿Y la escuela polémico. persiste? La escuela ¿Eras? persiste, claro. ¿Se pasó? Se pasó, pero... ¿Eras? Eras, sí, Y me sigue gustaba, siendo. me gustaba debutar gente... Y aparte muy estricto, ¿eh? Con Emilio debutó ese día en la final. En la Yo final. yo iba a narrar la final. Sí, y Pero le dije a Martinoli, vas. vas. Nos Yo dio dijo, chance de no, no narrar. voy, sí vas. Y le decía, José Yo Ramón, no, Martinoli, ¿eh? esas cosas a mí nunca se me van a olvidar en la vida, ¿no? Y siempre lo comento. ¿Polémica o cultura popular? Cultura popular. Perfectamente. Todos conocemos tu gran trabajo relatando deportes, no solo fútbol, decíamos de voleibol, de béisbol. Pero algún día doblaste una película con tu voz. Sí. Cuéntanos, ¿cómo se Me dio? invitaron, mira, un buen amigo, Sí. lo habían invitado para que él le pusiera voz a una película de dibujos animados que se llama Metegol, Sí, que así le dicen en Sudamérica al futbolito, ¿no? Es muy complicado hacer el doblaje, ¿eh? claro. Porque te meten en una cabina y te ponen un cronómetro y tienes 10 segundos para decir esta frase y tienes que ajustarte a la imagen Claro. y al tiempo, ¿no? Pero me encantó hacerlo. Se llama Metegol la película. Rafa, te quedó la polémica. Y la pregunta es, ¿hay espina de no haber disputado una Copa del Mundo como guardameta? Sí, como no, hombre. ¿Sí duele? Uf. Muchísimo. O sea, no, de verdad, al día de hoy, digo, no te puedo decir que no lo acepto, pero para lo que siento que fue mi trayectoria, el momento que viví, para acabar pronto pude haber jugado en 5, porque yo empecé a los 18, 19 recién cumplidos me operaron. Sí. De 19 fui convocado a la selección 3 veces. Para el Creo que 70. tenía capacidad para haberme quedado y pelear por un puesto, me atrevo a decir hasta titular, con Nacho. Pero te Yo operaron arra- 7 veces de la rodilla. No, tengo 11 operaciones. 11, Sí. Nada más. No, José Ramón. Se fue a Argentina a operarse. Yo después de la primera operación nunca quedé bien. Nunca pude extender bien la pierna. Nunca pude, por más Yo ejercicio narré, que narré hice, tu despedida. conseguir el sí, hombre, Pero que la me que- exhibiste de manera lamentable La que más dolió tiene que haber Las sido... cámaras. en te el exhibieron. estadio de Pumas, Pumas, ¿eh? La que más dolió tiene que haber sido 74. cuando nos eliminaron. En Haití. Y yo jugué el primer partido nada más con Guatemala. Y no iba contemplado como titular. El técnico de la selección, don Javier de la Torre. obviamente tenía preferencia por Nacho, Claro, que era el lo portero conocía, de ¿no? Chivas. Sí, claro. Pero Nacho Y- tenía un dedo mal. Y dentro, no, se cortó ahí, se cortó en donde estaba, porque no era un bar, porque era junto a la, es como un snack bar. El snack Donde bar, estaba, sí. donde estaba siempre Brambila. No, Brambil estaba más atrás. No, No, pero ahí en el snack bar, ahí Mila, Héctor. y brincó. Yo Una botella estaba a de un refresco, lado, ¿no? hombre, yo estaba a un lado. Fue una botella, el que atendía el snack bar, le decíamos Américo, por el masajista brasileño, de Brasil. el masajista de Le Brasil, parecía Américo. que era con un físico impresionante, moreno, o sea, abre la botella, brinca y a Nacho le abre
y le toca parte del tendón. Y Nacho no puede jugar en todo el torneo hasta el último partido, cuando México estaba eliminado, Sí, ya no servía de califica. Ahí atajó él y jugó, y Enrique Borja hizo el gol y le ganamos 1-0. Haití le Pero ganaron bueno, sí, 1-0. naturalmente que para mí fue, bueno, es algo Pero Trinidad y Tobago que goleó a me México costó 4-0. muchísimo aceptar. Era buen equipo ese Trinidad y Tobago, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese momento, con respeto para lo que había en la competencia, yo creo que sin ningún problema hubiera sido yo el titular. Sí tenía mucho más competencia como para hacérsela yo a Nacho en el 70 que lo que hubiera sucedido si calificamos para Alemania. Tenemos por acá unas ilustraciones, si pueden tomarlas, por favor. Aquí está la Rafa, Emilio, José Ramón. Gracias. A ver cuál sale primero. No, en Gracias. Espero que salga la de Emilio. Es la de José Ramón. Ah, pues se tendrán. Mira, yo lo conocí al cuando revés. estaba así, ¿Cómo? de joven, a José Ramón. Yo conocí a Emilio cuando estaba así. Sí, yo tenía bigote. Sí, tenía bigote, ¿Cómo? sí. ¿Qué ¿Cómo es? piensan cuando se ven con esa Mira. juventud? Hombre maravilloso sería volver a esa Gracias. volver a Mira qué esa bonito. época. ¿No? Gracias, sí. Hombre, yo Claro. tenía las patillas como Elvis Presley. Sí. ¿No? El momento de vida yo no lo cambiaría nunca, principalmente por dos cosas, mi mujer y mis hijos. ¿Qué deja para un comunicador tener un mundial en casa? Con esto ya me voy acercando al cierre de este programa. Que no viajas y no sacrificas a tus hijos. Mis hijos todos nacieron, yo estaba en un mundial o en unos Juegos Olímpicos. Te perdiste todo. Los conocía un mes después. Cuando regresaste. Además, Juan Pablo nació cuando estaba narrando yo Alemania contra México, que le mete 6-0 a Alemania, ¿no? En Argentina. En Argentina, en Rosario. Sí. Bueno, en parte de la infancia de Juan Pablo, me atrevo a decir que tuve más trato yo con él que José Ramón, Porque no estabas. y que Juan Pablo, por algún Era muy espacio, amigo de tu hijo. bueno, llegó a vivir en la casa, Sí. vaya, temporalmente. Claro, era muy cercano a ti. Sí, claro. Parte de los sacrificios de esto. Y mi última pregunta. Emilio Fernando Alonso, ¿qué le dice a su yo de su primer mundial? Quizá nos referimos al que en el 82 hizo Pininos, al que en el 86 se llevó la grata sorpresa de Guadalajara. ¿Qué le dice Emilio Fernando Alonso hoy al del pasado? Que quiero seguir trabajando mientras... Yo he tenido dos problemas de salud muy fuertes, ¿no? Uno, el derrame cerebral, que ayer Rafa me hizo el favor de decirme, para lo que te pasó y te ha pasado, estás súper bien. Claro. Y sí, yo le doy gracias a Dios y a la mujer que tengo, ¿no? Que me ha apoyado siempre, Patricia siempre está conmigo. Tuve un problema de salud muy fuerte que afortunadamente José Ramón me motivó mucho para que me recuperara. Le puse todos los kilos a mis terapias que me dolían mucho. Pero bueno, yo quería estar en ese mundial. Si Dios me presta vida, estaré en el 13º ya, en este que viene, ¿no? Enhorabuena. Que nunca imaginé que iba a durar tanto tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas De esos que 13 mundiales, antes- 10 he ido con José Ramón. Antes del derrame, Sí. narramos el partido de Tecos en Guadalajara. tú y Sí, yo. la final, José Ramón y La yo. final, sí. Tecos Al siguiente Santos. día me dio el derrame. al siguiente día. Tecos Santos. No, Tecos América. Tecos América. la de Tecos los América. 2000, claro. Y José, tu hijo, estaba en la cancha. Sí. Que José fue Ramón, un buen partido, sí. ¿cómo se aprende de los errores del pasado? Yo al principio te dije que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. O sea, cuando te caes, tienes que levantarte, luchar o cambiar. Y eso te ayuda mucho para mejorar, para ser más profesional, para trabajar mejor. Rafa, finalmente, ¿qué momento tu pasado te marcó para ser quien eres hoy? Para darte la entereza que tienes, la resiliencia que tienes. No comparto mucho que me centren como figura por los problemas que tuve. O sea, si hay algo que pasa en la historia de Rafael Puente, tiene que ser algún pleito. Y yo creo que tuve cosas en mi carrera mucho más allá de mucho eso. más importantes que el haber tenido a lo mejor un temperamento explosivo. Y ya la última pregunta. ¿Qué esperamos, José Ramón, de la justa mundialista? Oh, Ojalá que le vaya bien a México, ¿eh? Me ilusiona, no creas que tanto, ¿eh? Sí me ilusiona el que México pueda tener una buena Copa del Mundo. No estoy realmente convencido con el equipo, con el funcionamiento en general. Creo que va a ser muy, muy complicado. Ojalá no vaya a tener la pesadilla que se tuvo en Qatar, que no libre la primera ronda, pero tampoco lo puedes exentar, ¿eh? México ha tenido unos altibajos notables. Lo mejor que le he visto previo a la Copa del Mundo, a raíz de que volvió Aguirre, ha sido el primer tiempo contra Bélgica, Sí. pero sin dejar. Yo siempre he sido
muy, muy severo en el juicio de cuando un equipo juega muy, muy bien, el no dejar de ver cómo jugó el equipo rival. Y ese día, el primer tiempo, Bélgica, francamente, Fue flojito. fue bastante flojo. Y por otro lado, pues no dejo y nunca he dejado de reconocerlo. Tengo sangre española, quiero mucho España y me parece que hoy por hoy es la selección que mejor juega, no el mejor equipo. Francia creo que tiene mejor equipo, pero España me parece que es la que mejor domina lo que pretende el técnico. Bueno, la campeona de Europa. Por eso. ¿En qué lugar de grupo va a quedar México? ¿En qué lugar del grupo? Sí. Puede ser primero o segundo. Emilio. A mí me parece que debe terminar en primero. No va a ser fácil porque Sudáfrica, Chequia y Corea del Sur van a ser duros, pero debe terminar en primero. Y ya de ahí, como me preguntaron en el Salón de Fama de Pachuca, pues a ver a cómo nos toca y depende quién nos toque, ¿no? En la siguiente ronda. Pero Así- yo espero sinceramente que vuelvan a calificar y como primeros de grupo, ¿no? ¿Y hasta dónde? No, para mí primero no pasa. Primero no. Sí, yo estoy de acuerdo con Rafa. Primero es difícil. Para Sobre mí todo, primero no pasa. Corea es muy complicado y la República Checa es Sí, difícil. Chequia es complicado. Pero nos fue bien que ganara Chequia a Dinamarca, ¿no? Dinamarca parece que tenía Sí, mejores ella es jugadores, más ¿no? fuerte a más. Dinamarca. Y a la República Checa. Sí. Yo también pienso así. Pero son tipos grandes que son Sí, fuertes. no, hombre. pelean. Los centrales miden 1.91. Ahí por ahí llamaron, yo creo, a Memo Ahí Martínez. está el ¿eh? memote. Y ahí está en el vuelo, 1.91, mide igual. De mi parte, solamente agradecerles. No, a ti, Es Beto, un al contrario, privilegio siempre un compartir gusto. con tres referentes de esta dimensión, que son parte indispensable, sus voces de Ya la estamos, crónica, ya estamos viejitos. del discurso. Vigentes, Vigentes. que es más importante, ¿no? Lati, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo fluidos 8 idiomas y me defiendo en 13. ¡Qué bárbaro! ¿8 Pero- idiomas? Fluidos, sí, pero Fluido. me defiendo en 13. No, Eres un fenómeno. no, muchas gracias. Y lo has sido siempre. Pero yo aquí Y el que iba a dar... aparte, no puede ser más sencillo. No, pero yo aquí el que tiene Mis que halagar y respetos. agradecer soy yo porque con lo que han representado para esta profesión y con lo que los que estamos acá debemos a lo que aportaron ustedes a la crónica deportiva, es un privilegio conversar y tener un diálogo tan entrañable y tan sincero y tan lleno de camaradería. Muchas gracias. Gracias, Beto. Y no es cebollazo, gracias. pero no me pierdas un programa tuyo de Latitud porque es impresionante los archivos Gracias. que sacas, lo que dices. Aprende uno mucho también. No, la cultura. Gracias, de Por eso, sí, la todo. cultura. Entonces, la verdad, cuando fuiste a Sudáfrica Mis que hablabas respetos. suajili, creo, no sé qué. Zulu. O Zulu. Pues muchas gracias. Este ha sido Gracias, el Beto. tercero de 3 tiempos. México en 3 tiempos. Un proyecto maravilloso para acercarnos de maneras diferentes, desde todos los ámbitos, a lo que representa ser anfitrión del máximo concierto del balón. Hasta la próxima.